La Fed vuelve a subir los intereses. ¿Y cómo afectará esto a las hipotecas del mercado de los bienes raíces? Muy buenas tardes, mis amigos. Les habla Henry Morales y aquí estamos como cada semana con la hora instructiva sobre los bienes raíces. Hoy en horario, porque por las últimas 2 semanas no habíamos podido salir al aire en jueves como lo hacemos casi siempre, pero hoy estamos en tiempo. Y menos mal que lo pudimos hacer porque estábamos todos pendientes a lo que sucedió en el día de ayer, que fue la reunión de la Reserva Federal, donde una vez más, mis amigos, subieron los intereses interbancarios. O sea, que no se vayan a confundir, de eso se trata hoy nuestro video. Vamos a explicarles, vamos a traerles números y estadísticas específicas de cómo es que esto los va a afectar a ustedes, a los que tienen que ver con la compra, venta y renta de propiedades. Fíjense, vamos a comenzar enseñándoles que la subida fue de 0.25% hasta llegar a un 5.25%. Ese ahora mismo, o ese es el rate o el nivel a que se encuentra el porcentaje del intercambio o la tasa de intercambio de fondos federales. Fíjense que, ¿qué es la tasa de fondos federales? Que fue lo que subió ayer la Reserva Federal a través de su representante, el señor Powell. Fíjense, es la tasa de interés a la que las instituciones de depósito, o sea, los bancos, intercambian fondos federales. Entre paréntesis tenemos acá que saldos mantenidos en los bancos de la Reserva Federal. Esos son los saldos que se intercambian. Y ese intercambio se produce entre banco y banco durante la noche. Ahora, cuando una institución de depósito tiene saldos excedentes en su cuenta, o sea, tiene mucho dinero en su cuenta de reserva, presta a otros bancos que necesitan ese saldo, que no tienen tanto dinero o tanta liquidez. Ese préstamo, los intereses que ellos se cobran entre unos y otros por prestarse dinero, y que la Reserva Federal les cobra también por la emisión de bonos del gobierno, ese interés es el que se subió 0.25% hasta un nivel de 5.25. Para ponerlo en términos muy claros, vamos aquí abajo lo pusimos en verde para que ustedes lo entiendan. ¿Qué es esta tasa? Bueno, en términos simples, es cuando un banco con exceso de efectivo, lo que a menudo se conoce como liquidez, o sea, ese exceso de efectivo, presta a otros bancos que necesitan para aumentar rápidamente la liquidez o el efectivo que esos bancos tienen. Lo que se cobran entre unos y otros, esa tasa de interés, eso es lo que subió la Reserva Federal en el día de ayer. Pero eso afecta a todos los niveles, todos los tipos de préstamos, al fin y al cabo, porque todos dependen o todos vienen a morir a los bancos, que es así a través de los bancos que se hacen los intercambios y los préstamos. Ahora, fíjense, mis amigos, en este canal nos dedicamos cada semana a explicarles a ustedes. Nosotros no somos banqueros, lo hemos dicho muchísimas veces, nosotros somos simples agentes de bienes raíces que tratamos de entender el mercado para podérselos explicar a ustedes y para poderlos ayudar a ustedes. Ahora bien, vamos a explicarles acá en este video. Siéntense, acomódense, porque vamos a ir despacito para que entiendan bien lo que nosotros entendemos de lo que ha ido pasando y lo que está pasando con la subida de intereses y cómo esto los afecta a ustedes a la hora de comprar y vender propiedades. Miren, aquí tenemos una tabla, un gráfico que muestra todas las subidas de esas tasas de interés desde 1955 hasta el 2023. Y aquí están todos los picos que se han ido produciendo, todas las subidas de interés de la tasa esta de los fondos federales. La más alta que tenemos en récord entre el 55 y el 2023 se produjo en enero de 1981, que llegó a 19.8% esa tasa de intercambio entre los bancos, el interés. En 1974, en julio, es el siguiente pico,
porque vamos por alturas, no en orden de tiempo, sino los más altos que se han producido. El más alto, reitero, que tenemos en récord es el de 1981, enero de 1981, 19.8%. El otro que sigue en altura, entonces fue, o se había producido antes, que había sido en julio de 1974, que era de 12.92%. El otro récord se produjo entonces, más bajo que este, fue en agosto de 1984, cuando la tasa de interés llegó a ser de 11.64%. Después tenemos otro pico en marzo de 1989, donde la tasa de interés era de 9.85%. Tenemos febrero del 2007, justamente antes de la crisis del 2007, donde era de 5.26%, y ahora tenemos 5.25%, a donde hemos llegado en el día de ayer en la tasa de interés, que es la más alta en los últimos 15 a 16 años. Fíjense, mis amigos, vamos a ir paso por paso. Cada una de estas líneas que ustedes están viendo acá en el gráfico, que están en gris oscuro, indican las recesiones, los periodos de recesión que se han producido en nuestra economía desde 1955 hasta la actualidad. Y si analizamos este gráfico, mirándolo simplemente, pudiéramos interpretar, nosotros, los simples mortales, como decimos, sin ser un erudito en el tema de las finanzas, que detrás de cada uno de los picos se ha producido históricamente, casi siempre, una recesión, un pico, una recesión, otro pico, una recesión, dos picos seguidos y una recesión justamente después, y así sucesivamente. Y en el 2020 tuvimos aquella última que estamos viendo allá, que es bien pequeñita, una línea muy finita, pero esa pequeña recesión, si le pudimos llamar así, fue lo que vimos gracias a la pandemia, que yo realmente como que no la tomo muy en cuenta, aunque sí nos afectó muchísimo, pero en la realidad sucedió por la pandemia, pero también sucedió justamente, si lo vemos acá, detrás de un pequeño pico de aumento de las tasas de intereses, después de haber visto acá los intereses bien bajitos durante un tiempo, casi al 0%, de hecho estuvieron al 0% la tasa de interés interbancario. Ahora fíjense, ahora volvemos a un nuevo pico. En los últimos 15 años o 16 es el más alto, 5.25%. Nos acercamos a una nueva recesión. Pudiera ser si nos remitimos a la historia. ¿Qué está haciendo la Reserva Federal? Están trabajando por todos los medios para que esto no suceda. Realmente no creemos que vaya a suceder de una forma muy dramática, y si sucede, ellos están diciendo, señor Powell, que debería ser de una forma muy ligera, porque se está trabajando para evitar, porque ya se conoce lo que ha ido pasando. Ahora, vamos a ver, mis amigos, vamos a tomar aquel cuadrito de allá, vamos a tomar la última porción de esta gráfica para explicarles a ustedes aún más y dedicarnos ahí para que se den cuenta de lo que pudiera suceder y lo que está sucediendo ahora mismo en el momento actual, porque todo esto para acá es historia, para ubicarlos a ustedes. Así que vamos a traerlos acá. Si se dan cuenta, comenzando en el 2009 hasta el 23, aquí las tasas de interés interbancario estuvieron muy bajas, alrededor del 0%. En el 2015 subieron un poquitico, volvieron a caer, vino en el 20 la famosa recesión que estábamos enseñando ahorita, muy finita, muy pequeñita, por la pandemia, y entonces en el 2021-2022 estábamos casi al 0% otra vez. Esta parte que está aquí, la tasa interbancaria, estaba casi al 0%. Durante esa época, esta rayita que está aquí abajo, era cuando nosotros, a nivel de préstamos para compras y ventas de propiedades, de hipotecas, de mortgage, estábamos viendo los intereses al 3% y por debajo del 3%. ¿Por qué? Porque quiero que les quede bien claro a ustedes, los intereses, estos interbancarios, no son los mismos intereses que
que se ven en los préstamos, en los mortgages. Los mortgages siempre están un poquitico, o generalmente han estado un poquitico por encima de este nivel de préstamo interbancario. Y entonces cuando lo veíamos aquí en esta época, el préstamo o el porciento de interés interbancario alrededor del 0%, nosotros lo estábamos viendo, nuestras tasas de interés alrededor del 2, el 3% y en esa vecindad porque estábamos allá abajo. Después, si se dan cuenta, ahí están las 10 subidas que se han producido de forma muy dramática, desde mi punto de vista, muy rápidas, entre el 22, desde marzo del 2022 y ahora exactamente mayo del 2023. Hemos tenido 10 subidas si contamos la del día de ayer. La que habíamos tenido antes fue del 5%, que fue en febrero, y ahora 5.25, o sea, subió 0.25, llevándolo al nivel de 5.25% el interés interbancario, las tasas de fondos interbancarios. Ahora, vamos a centrarnos en aquel pedacito aún más, vamos a focalizarnos aún más de lo que ha estado pasando con estas tasas de interés para que ustedes entiendan. A mí me gustaría, y es lo que vamos a hacer, es lo que estamos tratando de hacer, tratar de entender, desmenuzando esto, de mostrarles que aquí, más o menos esto que pasó con los intereses, ha sido resultado de ¿qué? De la inflación. Y lo que hace la Reserva Federal es tratar de contener la inflación subiendo las tasas de interés. ¿Y cuál es el objetivo que ellos tienen? Ellos quieren traer la tasa de interés interbancario más baja cuando la inflación llegue al 2%, que es ellos estaban explicando ayer que ese es el objetivo de ellos y eso es lo que ellos entienden por una economía saludable, una inflación alrededor del 2%. Ahora, aquel gráfico que está allá, que es la inflación, comenzando en el 2018, si se dan cuenta, del 2018 hasta mediados del 2021, la inflación estuvo por debajo del 2% en la mayoría de los casos. Los colores que estamos viendo acá, si se dan cuenta, el rosadito son los alimentos, el amarillo son los bienes, lo azul clarito son los servicios y esto gris, este color gris, no representa la energía, los costos de la energía. ¿Cuál porcentaje, cuánto por ciento de inflación ha habido en cada uno de esos rangos, de esas categorías, por llamarle de cierta manera? Si se dan cuenta, la inflación se disparó a partir de mediados del 2021, o al principio del 2021, y llegó a niveles de 9% en cierto momento. Y desde entonces, en la misma frecuencia, si lo ven acá, que comenzó la Reserva Federal a subir las tasas de interés, comenzó entonces a controlarse un poco la inflación. Y ese es el objetivo de ellos, lograr llegar nuevamente a un nivel del 2% de inflación. ¿Cómo? Aumentando las tasas de interés. Y eso es lo que han estado haciendo. Ahora, miren mis amigos, yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando, vamos a ir atrás, y preocupados, obviamente. ¿Por qué? Por esto que está aquí, que es la inflación y la subida de las tasas de interés nos lleva a ¿qué? A una recesión. Y usted que está pensando comprar casa, me diría comprar su propiedad, me diría, bueno, pero ¿y cómo compraría propiedades? ¿O cómo se me ocurriría comprar una propiedad cuando tú me estás diciendo, Henry, que probablemente, no probablemente, esa no es la palabra correcta, sino que estadísticamente casi siempre detrás de una subida de estos intereses se produce entonces una recesión? O sea, ¿viene una recesión? Yo no creo que venga una recesión muy profunda, pero si viniera aún una recesión profunda, desde el punto de vista lógico, en este análisis, comprar una propiedad, una casa, sería la mejor solución. ¿Y por qué la mejor solución? Si viniera una recesión. Porque pónganse a pensar, mis amigos,
Si viene una recesión y usted tiene dificultades como la voy a tener yo, como la tendría todo el mundo, ligera, mucha más en cualquier nivel, y usted está rentado, porque usted tiene que vivir en alguna parte, ¿verdad? Y usted está en una renta, está rentado en una propiedad, y digamos que pierde su empleo, o pierde sus entradas, o la mitad de sus entradas, y usted no puede pagar esa renta. ¿Qué le sucede, amigo mío? Fíjese, el dueño lo va a sacar de la propiedad. Sí, porque usted no está pagando. Eso es cuando está rentado. Pero si por el contrario usted compró su propiedad y usted está en su casa y tiene la misma recesión, el mismo problema, hay muchas avenidas, muchas posibles soluciones para que usted no pierda su propiedad y no lo lancen a la calle. Las soluciones, las posibles soluciones de eso, lo vamos a traer en un próximo video. Solo averigüen, si quieren ir desde ahora haciendo la tarea, qué cosa es el forbearance. Y no es el forbearance que dio el gobierno por la pandemia al que me estoy refiriendo. Es el forbearance normal y común que siempre ha existido. Eso lo vamos a explicar, entre otras posibilidades y soluciones que usted puede aplicar en caso de que venga una recesión y usted sea el dueño de su propia casa o de su hogar. Porque cuando usted está rentado, yo no veo mucha solución más allá de que lo saquen y usted tenga que irse a la calle. Ahora, vamos a regresar entonces a la parte de la inflación y lo que tiene que ver cómo afectará esta subida de los intereses de la Fed a las hipotecas. Miren, durante todos estos últimos, digamos, 2-3 meses, los intereses de los mortgages se han mantenido, y sobre todo el mes pasado, entre el 6 y el 7.5% de interés. Si se dan cuenta, ¿cómo estaban los intereses interbancarios? Alrededor del 5%, 4.5, 4.75, después al 5%. Y ahí estaban cuando nosotros, o los intereses de los mortgages estaban ¿qué? Al 6 y al 7.5%. Y usted aquí se puede dar cuenta de que siempre las hipotecas, los prestamistas, los lenders de los mortgages, de los préstamos para comprar propiedades, los intereses se mantienen un poquitico como por delante, un poquitico por encima de ese valor intercambiario entre los bancos, de esas tasas de fondos de los bancos, del porcentaje de intercambio de los bancos, y se encuentra siempre un poquitico por encima. Ahora fíjense, hoy en día, ahora mismo, estuvimos chequeando y los intereses se encuentran entre el 7.12% a 30 años fijo y 7.38%. Obviamente siempre que decimos este porcentaje de interés para los mortgages, para los préstamos hipotecarios, para la compra de propiedades, son basados en los mejores créditos y en las mejores condiciones. Las personas que tienen créditos más malos y condiciones diferentes y especiales, obviamente ese interés, ese porcentaje es más alto. Pero estamos en esa vecindad, alrededor del 7.38%. Pudiera ser que esta última subida, esta décima subida que hizo la Fed de sus intereses intercambiarios entre los bancos, provoque que los intereses de las hipotecas bajen un poquitico o se estabilicen un poquito. ¿Y por qué? Bueno, porque esto sí es una especulación, pero se está especulando que posiblemente, como que ya la inflación está respondiendo positivamente a la subida de los intereses, o sea, se está empezando a controlar, muy probablemente esta subida, la número 10, que llevó a 5.25 la tasa de interés del intercambio entre los bancos, sea la última hasta fin de año. El señor Powell dijo que no estaban seguros, que tendrían que estudiar y esperar que empezara a entrar la data sobre los resultados de esta última subida y si los intereses, si la inflación continuaba controlándose y el desempleo continuaba como estaba, que es bajo, sigue siendo bajo, etcétera, etcétera, otras condiciones de la economía, entonces muy probablemente la decisión sería de no seguir subiendo los intereses por ahora hasta el fin de año. Ahora, esta presunción puede hacer que esos intereses de los préstamos hipotecarios
de los mortgages bajen un poquito y lleguen probablemente alrededor de que, bueno, de el 6%, 6.25% y se mantengan en esa vecindad hacia el fin de año. Ahí lo pongo por debajo, la tasa de fondos federales de intercambio 5.25% y posiblemente provoque que baje entonces la tasa de interés de los mortgages al 6 y tanto por ciento y se mantenga por ahí más o menos estable hasta el fin de año. Ahora, reitero, en este canal no emitimos opinión y esto que estamos diciendo es una posible proyección. Aunque parezca redundante, posible proyección, porque no hay seguridad ninguna, pero es muy probable de que eso sea lo que suceda. En cualquiera de los casos, ¿qué estamos esperando? Que al menos los intereses para nosotros a la hora de comprar una propiedad se mantengan en esa vecindad, o al 6.25% o tal vez hasta el 7.38% y ahí en esa vecindad, pero con tendencia tal vez a bajar un poquitico y mantenerse estable hasta el fin de año. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, que entonces posiblemente haya un poco más de posibilidad de flexibilidad a la hora de otorgar préstamos, porque los bancos se sienten un poquitico más seguros de lo que está pasando en la economía. Al final, tal vez esta subida, si bien es la más alta en los últimos 16 años, nos va o nos pudiera beneficiar a nosotros, a los compradores y vendedores de propiedades, sobre todo en el estado de la Florida. Bueno, saliendo de aquí, mis amigos, ahora vamos a llegar a lo que todos están esperando, porque hoy es el día de las estadísticas. Y es cómo siguen los números en el estado de la Florida y en el área tricondal. Fíjense, en el estado de la Florida, si nos referimos en qué ha pasado en la estadística, en las ventas, estos son los closed sales, las casas que han sido cerradas. Si se dan cuenta, en el 2023 hasta donde estamos, enero, febrero y marzo, que es hasta donde la última estadística que tenemos, porque la de abril la vendremos a mirar o a tener disponible a mediados de mayo y se la traeremos, pero hasta marzo, hasta el cierre de marzo, ha ido en ascenso, han aumentado ¿qué? Las ventas. Si comparamos las ventas de las propiedades en la Florida en el 23 con los años 22 y con los años 20 y 21, estamos por debajo. Pero como les hemos explicado anteriormente, en el año 2021 y 2022 fueron años anormales y en el 2020 porque fue demasiado, algo que realmente nunca habíamos visto antes en la cantidad de ventas, producto de todo lo que sucedió con la pandemia. Sería justo comparar entonces el año 2023, donde ya estamos casi en la normalidad en cuanto a lo de la pandemia, con el 2019, que es este que tenemos en rojo acá, que era el año antes de la pandemia, que era lo que nosotros considerábamos regularmente normal. Y si lo comparamos de esa manera con el 2019, nos damos cuenta que en febrero de este año hubo una reducción de las casas vendidas de 1.8% menos que en el 2019. Pero ya para marzo, al cierre de marzo, el 2023 aumentó 4.6% más las casas vendidas. Estamos hablando del single family homes, o sea, las casas unifamiliares existentes, y también aumentó 8.2% la cantidad de casas vendidas en marzo, pero los townhouses, los townhomes y los condominios. O sea que esto va hacia arriba y en ascenso hasta ahora. Si nos fijamos, está describiendo prácticamente la misma simbología regular de todos los años. O sea que no hay nada diferente, los números están más o menos parecidos, aunque estén por encima del 19, por debajo del 22, pero están describiendo la misma historia. Ahora fíjense, los precios, que yo sé que es lo que a todos ustedes les interesa y lo que vienen a buscar en este programa que hacemos una vez al mes con las estadísticas. El median sales price en el área tricondal de West Palm Beach, Broward y Miami-Dade en el sureste del estado de la Florida, en el mes de marzo cerraron a $570,000. Ese es el precio medio
de venta en el estado en marzo del 2023. Por encima de cómo se comportó o cómo se comportaron los precios, el precio medio en marzo del año pasado, en el 2022. Lo que quiere decir que los precios continúan y han continuado aumentando $30,000 más en este marzo que en el marzo del año pasado. Yo sé, y no es un secreto para nadie, que de allá afuera hay una percepción de que los precios deberían bajar, de que los precios van a bajar, y hay muchas personas esperando ese momento. Amigos míos, llevamos en este canal aproximadamente 3 años ya tratando de decir o tratando de explicar que con números, con estadísticas, con los números reales, con lo que está pasando, con los datos en la mano, que los precios no han caído, ni se espera que caigan, ni hay nada que nos diga que van a caer, aunque los intereses sigan subiendo. Ya los hemos visto subir, estamos diciendo que esta es la 10ª subida, que puede que sea ya la última, y aún así los precios continúan subiendo. Ahora, si usted suma las dos cosas, los precios subiendo, por las razones que ya hemos explicado en otros videos, con la subida de los intereses, lo que sí pasa y lo que sí concretamente está sucediendo es que usted, el que está esperando que los precios caigan para después decidir comprar, se está quedando fuera de juego y le está costando dinero y le va a continuar costando dinero, muy posiblemente le impida comprar propiedad. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que los precios continúen hacia arriba, es lo que ha estado pasando. Y si vamos a analizar un dato, un solo dato, los voy a poner a pensar. Si la inflación aumenta y todo vale más, todo cuesta más, ¿qué les hace pensar? Vamos a analizar eso fríamente, que entonces el techo, la propiedad, donde usted vive, donde usted duerme, donde está su familia, para muchos, lo más importante de todos en su vida, que es su casa, bajaría el precio. Porque si todo vale más, entonces la propiedad bajaría. Realmente, amigos míos, por ahora no vemos que eso vaya a suceder. Aunque la inflación se controle, no quiere decir que los precios de las propiedades vayan a caer. Y lo que sí está sucediendo es que los intereses han ido subiendo. Y subiendo, y usted cada día tiene que pagar más y más y más. Pero junto con eso suben también ¿qué? Los precios de las rentas. O sea que no comprar ahora porque los precios van a caer, simple y llanamente desde el punto de vista, y ahora sí, una opinión de cualquiera que analice estos números, pudiera ser que no tiene sentido esperar. Porque ya les digo, viviendo su casa, viviendo en su hogar, el próximo video va a ser cómo usted, siendo dueño de su propiedad, si las cosas le van mal, tiene soluciones, y cómo usted o pudiera tener soluciones, las cuales le vamos a explicar, y cómo usted, si es un inquilino que renta, las soluciones son muy pocas, como yo diría que tal vez ninguna. La única solución es que se tiene que ir y buscar otra renta, y con intereses altos y precios más altos, y usted dejó pasar que se fuera el tren, entonces es muy probable que tampoco pueda comprar. Además, a esa hora, en una hora de emergencia, no es bueno tomar una decisión de comprar, y eso es un gran problema. Simple y llanamente, mis amigos, si usted quiere más información, si usted quiere comprar, vender o rentar, simplemente se puede comunicar con mi esposa Gerling Morales o conmigo. Y si quiere saber un poquitico más y discutir un poquitico más sobre estos y cualquier otro dato que estén a nuestra disposición o que usted quiera saber, puede llamarnos a nuestros números de teléfonos y estaremos gustosos de ayudarles. Y no olviden, visiten el video de la semana pasada donde les explicamos 10 consejos. ¿Para qué? Para los nuevos inmigrantes, para las nuevas personas que están llegando al país, para las nuevas personas que están llegando al estado y que en un futuro lejano o cercano, en un momento dado, eventualmente van a necesitar, van a querer y van a comprar su propiedad. ¿Cómo prepararse? Eso está en el video de la semana pasada, pero nada, la semana que viene les vamos a explicar cómo usted puede preservar su propiedad en caso de que venga una recesión. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.